La oscuridad en el campo no es como la de la ciudad. No hay farolas que la atenúen, solo la luna si hay suerte, y esta noche, la luna estaba escondida tras nubes espesas y plomizas. El aire estaba cargado de un olor a tierra mojada y a algo más, un olor metálico, rancio, que se me pegaba a la garganta. Estaba solo, en una vieja camioneta que había heredado de mi abuelo, un monstruo de metal oxidado que rugía con cada bache. Mi abuelo, un hombre rudo y callado, me había dejado una pequeña parcela de tierra en las profundidades del valle, un lugar que apenas recordaba de mi infancia. Decidí que era hora de reconectar con mis raíces, de escapar del caos urbano. No sabía en qué me estaba metiendo. La carretera se había convertido en un camino de tierra lleno de agujeros que amenazaban con destrozar la camioneta. La radio no sintonizaba más que estática, un ruido blanco que me ponía los pelos de punta. El bosque que rodeaba el camino era denso y oscuro. Los árboles parecían figuras retorcidas que se inclinaban hacia mí, como si quisieran atraparme con sus ramas secas y desnudas. De repente, un destello rojo intenso iluminó el bosque por un segundo. Un grito desgarrador, un gemido que no parecía humano ni animal, resonó en la noche. Frené en seco, mi corazón martilleando contra mis costillas. Apagué la camioneta. El silencio repentino fue aún más aterrador que el ruido de la estática. Me quedé allí, congelado, con la mano en la llave del contacto, debatiéndome entre dar la vuelta y huir o investigar. Algo me empujaba a bajar de la camioneta, una curiosidad morbosa que se mezclaba con un miedo irracional. Tomé la linterna que mi abuelo siempre guardaba en la guantera y abrí la puerta. El chirrido del metal oxidado pareció un disparo en el silencio de la noche. Bajé de la camioneta, el aire helado me golpeó la cara. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí, la oscuridad me rodeaba por completo. Caminé hacia donde había visto el destello rojo, mis pasos hacían crujir las hojas secas que cubrían el suelo. El bosque estaba en silencio, un silencio sepulcral que me ponía nervioso. De repente, un ruido detrás de mí, una rama rompiéndose. Me di la vuelta rápidamente, la linterna barrió los árboles. Nada, solo la oscuridad y las sombras que parecían moverse. El miedo se apoderó de mí, un miedo primal que me decía que corriera, que me alejara de ese lugar. Pero la curiosidad era más fuerte. Continué caminando, mis ojos adaptándose a la oscuridad. El olor a podrido se hacía más intenso, más nauseabundo. Y entonces, lo vi. Y entonces, lo vi. En un pequeño claro del bosque, donde la maleza parecía haber sido aplastada con violencia, se alzaba una estructura que me heló la sangre. No era una cabaña, ni un cobertizo abandonado. Era un círculo perfecto de troncos viejos, clavados en la tierra como estacas gigantescas, unidos entre sí por gruesas cuerdas de cuero viejo que goteaban un líquido espeso y oscuro. En el centro del círculo, suspendido en el aire por esas mismas cuerdas, flotaba un cráneo de caballo colosal, cubierto de runas talladas que brillaban con una luz roja, sutil y palpitante. Era el mismo destello que había visto desde la carretera. El olor metálico y rancio que había sentido antes ahora era insoportable. Era el olor de la sangre fresca mezclado con el de la descomposición. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Quise retroceder, quise convencerme de que esto era la obra de alguna secta local o una broma macabra, pero mi mente no podía procesar lo que mis ojos veían. El cráneo de caballo no estaba atado de forma fija, flotaba, vibrando levemente al ritmo de un latido invisible. De repente, la luz roja de las runas se intensificó, proyectando sombras alargadas y deformes sobre los árboles. El silencio sepulcral del bosque se rompió. Las hojas secas no crujieron por el viento, comenzaron a levantarse del suelo, flotando en círculos alrededor del altar. Un susurro colectivo, como miles de voces roncas y agonizantes hablando al mismo tiempo en un idioma olvidado, empezó a llenar el aire. Las voces no venían de mi entorno, resonaban directamente dentro de mi cabeza, haciéndome sangrar la nariz. Preso del pánico absoluto, di un paso atrás, pero tropecé con una raíz expuesta y caí de espaldas. La linterna salió volando de mi mano, rodando por el suelo hasta quedar encajada debajo de uno de los troncos del círculo, iluminando directamente el centro del ritual. Desde mi posición en el suelo, con el corazón queriendo salírseme del pecho, vi cómo la luz de las runas se apagaba de golpe, sumergiéndolo todo en una penumbra maldita. Solo el haz moribundo de mi linterna quedaba encendido. Y fue en ese segundo de oscuridad cuando el susurro cesó. El aire se volvió tan frío que mi aliento formó una densa nube de vapor. Entonces, escuché un crujido seco,
no de madera, sino de huesos. Levanté la mirada hacia el centro del círculo. El cráneo de caballo ya no flotaba solo. De la oscuridad del suelo, una masa de sombras densas y filamentos negros como el alquitrán había subido, entrelazándose con el hueso, dándole forma a un cuerpo esquelético, desproporcionado y monstruoso de más de 3 metros de altura. La criatura giró su cabeza de caballo hacia mí. En las cuencas vacías de sus ojos, 2 hogueras de fuego fatuo color rojo sangre se encendieron, fijándose directamente en mi rostro. La cosa dio un paso hacia el borde del círculo, y la tierra bajo mis manos vibró con una fuerza descomunal. El horror me dio la descarga de adrenalina que necesitaba. Me puse en pie de un salto, olvidándome de la linterna, y corrí como nunca antes en mi vida en dirección a la carretera, guiado solo por el eco del motor de mi camioneta que aún rugía a lo lejos. Escuchaba sus pasos detrás de mí. No eran pisadas normales, era el galope infernal de pezuñas pesadas que destrozaban los árboles a su paso, acompañado por un crujido constante de ramas y un resollar cavernoso que me pisaba los talones. Podía sentir su aliento helado en mi nuca. Divisé los faros de la camioneta a unos 50 metros. La salvación estaba allí. Corrí con el último aliento que me quedaba, saltando sobre los matorrales, hasta que finalmente salí del bosque y me estampé contra la puerta del conductor. Con las manos empapadas en sudor frío, tiré de la manija, me arrojé al interior y cerré de un portazo. Giré la llave con desesperación. El motor tosió, pero no encendió. «Vamos, maldita sea, arranca», grité, golpeando el volante. Alcé la vista hacia el parabrisas y el alma se me cayó a los pies. La criatura estaba parada justo frente al capó de la camioneta, iluminada a medias por los faros delanteros. Su mandíbula ósea se abrió en un ángulo antinatural, dejando salir un rugido sónico que agrietó el vidrio del parabrisas. Levantó una de sus enormes extremidades terminadas en garras negras y la descargó con una fuerza brutal sobre el techo del vehículo, aplastando el metal justo encima de mi cabeza. El techo de la camioneta se hundió con un estruendo metálico horroroso. El acero retorcido quedó a apenas unos centímetros de mi cráneo. Una lluvia de cristales rotos y polvo de óxido me cayó encima, cegándome por un segundo. El pánico me paralizó, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Me arrojé hacia el asiento del copiloto justo cuando una segunda garra, negra y afilada como una guadaña, atravesaba las chapas de metal, buscando mi cuello con una precisión quirúrgica. «Arranca, por lo que más quieras, arranca», grité con la voz rota, estirando el brazo izquierdo hacia el volante para girar la llave una vez más. El viejo motor de 8 cilindros soltó un quejido, las luces del tablero parpadearon y, con un estallido de humo negro, revivió. No esperé. Metí la marcha atrás y pisé el acelerador a fondo. La camioneta patinó en el lodo del camino, las llantas traseras chillaron buscando tracción y el vehículo salió despedido hacia atrás con violencia. El impacto de la retirada arrancó la garra de la criatura que seguía incrustada en el techo, arrancando un pedazo de metal como si fuera papel húmedo. A través del parabrisas agrietado, vi como la silueta del monstruo con cabeza de caballo se desdibujaba entre los faros delanteros mientras retrocedía a toda velocidad. Pero la tregua duró apenas unos segundos. La cosa no se iba a quedar atrás. Con una agilidad que desafiaba su grotesca anatomía esquelética, se inclinó hacia adelante y comenzó a correr en 4 patas, persiguiéndome. Sus pezuñas golpeaban el suelo con la fuerza de un terremoto a pequeña escala, levantando trozos de tierra y piedras. En reversa, la camioneta no pasaba de los 40 kilómetros por hora, y la distancia entre el monstruo y mi parachoques delantero se reducía a un ritmo alarmante. Sus ojos de fuego fatuo rojo sangre brillaban con una furia implacable a través de la neblina. Tenía que girar el coche. Si seguía conduciendo marcha atrás a ciegas por ese camino de herradura, terminaría desbarrancándome en alguno de los cañones del valle. Esperé a ver una pequeña curva más ancha. Cuando la divisé, clavé los frenos, giré el volante todo lo que pude y metí primera, haciendo que la transmisión crujiera con un chillido metálico agónico. La camioneta derrapó, quedando de frente hacia la salida del valle. Pisé el acelerador de nuevo, sintiendo como el motor devoraba los caballos de fuerza. A través del espejo retrovisor, vi cómo la criatura pasaba de largo por la inercia, frenando con sus garras delanteras, dejando surcos profundos en la tierra. Se giró hacia mí, soltando un resoplido de vapor negro por sus fosas nasales óseas, y volvió a la carga con una velocidad renovada. Esta vez, la persecución era a muerte.
El camino se volvía cada vez más estrecho y las ramas de los árboles golpeaban los costados de la camioneta como látigos. La velocidad era suicida para un camino forestal en plena noche, pero disminuir el ritmo significaba morir. Estaba ganando un poco de terreno. Los faros traseros apenas iluminaban la silueta de la bestia que se quedaba unos metros atrás, cuando de repente, el coche dio un brinco violento. Un neumático delantero había estallado al pasar sobre una roca afilada. El volante me dio un latigazo en las manos, obligándome a luchar por mantener el control. La camioneta comenzó a colear de izquierda a derecha, perdiendo velocidad drásticamente mientras el neumático destrozado llanteaba contra la llanta de metal. El monstruo, oliendo mi vulnerabilidad, acortó la distancia en un par de zancadas descomunales. Lo escuché saltar. Un peso descomunal cayó sobre la caja trasera de la camioneta, haciendo que la suspensión trasera colapsara por completo y el chasis raspara contra el suelo, levantando una estela de chispas. El monstruo estaba a bordo. Su rostro óseo apareció por la pequeña ventana trasera del habitáculo, rompiendo el vidrio templado con un cabezazo. Su aliento putrefacto a sangre y azufre inundó la cabina, y sus mandíbulas comenzaron a chasquear a milímetros de mi oreja, buscando arrancar mi carne mientras yo intentaba desesperadamente mantener el vehículo en el camino. El chasquido de los dientes óseos de la criatura resonaba en mi oído como el impacto de dos piedras sepulcrales. Un chorro de su saliva negra y viscosa me salpicó el cuello, quemándome la piel como si fuera ácido. Tenía la cara pegada al volante, tratando de esquivar los mordiscos ciegos que lanzaba a través de la rota ventana trasera, mientras mis manos se aferraban con fuerza suicida a la dirección de una camioneta que avanzaba a trompicones, arrastrando la llanta delantera destrozada. «Bájate de mi coche, maldito engendro», grité en un estallido de pura locura y terror, perdiendo por completo el juicio. El camino empezó a inclinarse en una pendiente pronunciada hacia abajo. Nos acercábamos al viejo puente de madera que cruzaba el río del Cañón, una estructura precaria que mi abuelo siempre decía que no soportaría más de 2 toneladas. Con el peso del monstruo encima, cruzarlo era una apuesta a todo o nada, pero no tenía otra opción. Detenerse era la muerte instantánea. A través del espejo retrovisor que milagrosamente seguía colgado, vi como la mano esquelética de la cosa se abría paso por el agujero del cristal trasero, desgarrando el tapizado del asiento del copiloto y buscando mi hombro. Sus garras rozaron mi chaqueta de cuero. En ese instante exacto, divisé la entrada del puente. Era estrecho, flanqueado por gruesos postes de pino rústico. Una idea desesperada cruzó mi mente. En lugar de alinear la camioneta perfectamente con el centro del puente, incliné el vehículo hacia el lado derecho, rozando deliberadamente el marco de madera de la entrada. El impacto fue brutal. El costado de la caja trasera de la camioneta se estrelló contra el poste de pino a más de 60 kilómetros por hora. El sonido del metal retorciéndose y de la madera maciza astillándose eclipsó por completo los rugidos de la bestia. El violento sacudón me golpeó la cabeza contra la ventanilla lateral, dejándome medio aturdido, pero el plan funcionó. El golpe seco barrió a la criatura de la caja, arrancándola de su posición de ventaja. Escuché un chillido agudo, un lamento de dolor puramente demoníaco, seguido de un enorme estruendo cuando el monstruo golpeó el suelo y rodó por la tierra. La camioneta cruzó el puente dando tumbos, el suelo de madera crujiendo y cediendo bajo nuestras ruedas, hasta que finalmente salimos al otro lado, donde el camino se abría hacia los campos de cultivo abandonados de la vieja granja de mi abuelo. Miré por el retrovisor exterior. El monstruo ya estaba de pie. El impacto contra el poste de madera solo parecía haberle roto algunas de las costillas de sombra que formaban su caja torácica, las cuales se regeneraban con filamentos negros que brotaban del suelo como raíces vivas. Sus ojos rojos volvieron a fijarse en mí, y con un galope que denotaba una furia multiplicada, reanudó la caza. Ya no quería alimentarse, quería destruirme. El motor de la camioneta comenzó a perder potencia, soltando un humo blanco denso por el capó. El radiador había muerto en el impacto. El coche avanzó unos 200 metros más antes de que el motor se apagara por completo con un suspiro metálico definitivo, dejándome varado justo en medio del patio de la vieja granja, rodeado por los campos de maíz secos y altos que crujían con el viento. La quietud de la granja abandonada me envolvió. Bajé de la camioneta, sabiendo que el vehículo se había convertido en mi propia tumba si me quedaba dentro. El olor a podrido volvió a intensificarse, y desde la entrada del camino, el sonido de las pezuñas pesadas aproximándose a paso lento me indicó que la bestia sabía que ya no tenía escapatoria.
Corrí hacia el viejo granero de madera, cuya puerta principal permanecía entreabierta, mostrando un abismo de sombras en su interior. Me deslicé por la abertura de la pesada puerta de madera del granero y la cerré de golpe, atrancándola con un grueso tablón de roble que encontré a tientas en la penumbra. Mis pulmones ardían y el sudor frío me cegaba los ojos. El interior del granero olía a paja vieja, a polvo acumulado por décadas y a algo más, un olor familiar. Era el aroma del tabaco de pipa que solía fumar mi abuelo, flotando como un fantasma en el ambiente. Por las rendijas de las paredes de madera entraban hilos delgados de la luz moribunda de la noche. Me apoyé contra la puerta, intentando desesperadamente controlar el ritmo frenético de mi respiración. Sabía que el tablón de roble no detendría a esa cosa por mucho tiempo. Era solo una ilusión de seguridad. Afuera, las pezuñas pesadas se detuvieron. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor que hacía que el latido de mi propio corazón sonara como un tambor de guerra. Entonces, escuché el siseo. La criatura caminaba alrededor del granero, arrastrando sus garras de metal por las paredes exteriores. El crujido de la madera vieja bajo su peso me erizaba la piel. Sentía que sus ojos de fuego fatuo rojo sangre atravesaban las tablas, buscándome en la oscuridad. «Sé que estás aquí, sangre de mi sangre», pareció resonar de nuevo la voz colectiva dentro de mi cabeza, pero esta vez con una claridad aterradora. No era un monstruo salvaje, era algo antiguo, ligado a este lugar, ligado a mi familia. Retrocedí lentamente hacia el centro del granero, tropezando con viejas herramientas agrícolas. Al mirar hacia el suelo, la escasa luz me reveló algo que me heló el revés de los brazos. El suelo de tierra del granero no estaba liso. Alguien había cavado surcos profundos, formando un intrincado patrón geométrico que reconocí al instante. Era el mismo diseño de runas del altar del bosque. Mi abuelo no había abandonado esta tierra. Él había estado tratando de contener lo que vivía en ella. En el centro del patrón, clavada firmemente en un poste de madera, descansaba una escopeta de doble cañón, y junto a ella, una pequeña caja de cartuchos con inscripciones talladas a mano en el plomo de las balas. Mi abuelo me había dejado una herencia, pero no una de riqueza, sino una de deber. Una línea de defensa final. Justo cuando mis dedos rozaron el frío metal del arma, el techo del granero estalló. La madera se astilló en 1000 pedazos cuando la gigantesca masa esquelética de la criatura se dejó caer desde lo alto. El monstruo aterrizó en el centro del granero, levantando una nube de polvo y paja. Su cabeza de caballo se sacudió, bufando ese vapor negro y corrosivo que comenzó a disolver los postes de soporte. Sus ojos rojos me fijaron con una furia implacable. Agarré la escopeta y abrí la caja de cartuchos con manos torpes. El monstruo rugió, un sonido sónico que me arrojó hacia atrás, golpeándome contra un pilar de madera. La bestia levantó su enorme garra, lista para partirme en dos, mientras yo luchaba por deslizar los 2 cartuchos grabados en la recámara antes de que el golpe descendiera sobre mí. El golpe descendió con la velocidad de un rayo. En el último milisegundo, rodé sobre la paja seca hacia mi izquierda. La garra de la bestia se hundió profundamente en el suelo de tierra, justo donde yo había estado parado, quebrando el poste que sostenía el techo. El granero entero tembló, amenazando con venirse abajo. Aprovechando que su extremidad había quedado atrapada por un instante en los surcos de las runas, cerré la escopeta de un golpe seco. El sonido del mecanismo encajando fue mi única nota de esperanza en toda la noche. Apunté directamente a la inmensa cuenca ocular de la cabeza de caballo, donde el fuego rojo palpitaba. «Vuelve al infierno de donde saliste», rugí. Apreté el primer gatillo. El estallido fue ensordecedor. El cartucho grabado por mi abuelo no disparó perdigones comunes. Una llamarada de luz blanca y pura brotó del cañón, impactando de lleno en el rostro de la criatura. El monstruo soltó un alarido de agonía que hizo vibrar mis dientes. La sombra negra que formaba su cuerpo comenzó a disolverse bajo el destello sagrado, pero el hueso resistió. Con un movimiento violento, la bestia sacó su garra de la tierra y me asestó un golpe con el revés de su brazo esquelético. El impacto me mandó a volar por los aires, estrellándome contra el fondo del granero. La escopeta cayó a unos metros de mí. Sentí una costilla romperse y el sabor amargo de la sangre inundó mi boca. La criatura, con la mitad de su rostro de sombra humeante y desintegrada por el disparo, avanzó hacia mí arrastrando una pata. La luz roja de sus ojos parpadeaba, perdiendo fuerza, pero la maldad en su mirada era aún más intensa. Se inclinó sobre mí, abriendo sus mandíbulas de par en par, lista para arrancarme el alma.
Repté desesperado. Mis dedos rozaron la culata de la escopeta. La levanté con el último gramo de fuerza que me quedaba en los brazos, apoyándola contra mi hombro herido. El monstruo ya estaba encima, su aliento corrosivo quemándome la cara. Pegué el cañón directamente debajo de su mandíbula ósea, apuntando hacia el centro de su cráneo. Apreté el segundo gatillo. El segundo estallido fue definitivo. La luz blanca brotó con tanta fuerza que cegó por completo la penumbra del granero. El cráneo de caballo de la criatura se fragmentó en 1000 pedazos de hueso calcinado, y la masa de sombras que componía su cuerpo se disolvió en el aire como humo disipado por el viento. El silencio regresó a la granja de mi abuelo, interrumpido solo por el crujido de las vigas del techo que cedían lentamente. Me quedé tumbado en el suelo durante lo que parecieron horas, mirando el techo estrellado a través del agujero que la bestia había dejado. El amanecer comenzó a teñir el cielo de un tono azul pálido y pacífico. El aire ya no olía a podrido, sino a tierra limpia y a la humedad de la mañana. Me levanté con dificultad, apoyándome en la escopeta vacía. Al salir del granero, vi los restos de la camioneta destrozada en el patio y los campos de maíz dorados bajo los primeros rayos del sol. Había sobrevivido a la noche. La maldición que había acechado a mi familia durante generaciones finalmente se había roto. Caminé hacia la carretera, herido y exhausto, pero con la certeza absoluta de que el campo ya nunca volvería a darme miedo.